Mejorando su vida en todos los aspectos, para que puedan vivir una vida más plena y satisfactoria. El día de hoy vamos a reflexionar un versículo muy interesante. Un versículo no, 5 versículos, mejor dicho. Hebreos 6, del 1 al 5. Le comienzo leyendo esto. Así que dejemos de repasar una y otra vez en las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. ¿Qué nos dice en este pedazo del versículo? Que tenemos que dejar de intentar comprender cosas que son demasiado avanzadas para nosotros. No tenemos que intentar comprender las cosas de Cristo, todas, el porqué de todo. El porqué del Señor va mucho más allá del entendimiento. Así que no tenemos que buscar saber todo. A veces muchas personas no se acercan a Cristo porque no pueden explicar cómo es cierto que Él haga milagros, que Él haya resucitado, que Jesucristo haya resucitado, y entre miles de cosas que ha hecho, los milagros que han pasado dentro de la misa, las sanaciones, todo. Hay gente que no puede explicar eso y simplemente se niega a entregarse al Señor, porque no lo pueden explicar y se meten en esa burbuja y se bloquean todos. Les sigo leyendo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Estos son los cimientos. A veces es como cuando nos bloqueamos después de que llevamos un tiempo aprendiendo a bailar. A mí me pasa porque yo estoy aprendiendo a bailar. Y uno cuando lleva un tiempo ya que avanza más de los básicos, de los pasos básicos, e intenta meter mucho más pasos de baile, uno como que se bloquea. Porque a veces la respuesta no es simplemente forzarte a seguir incrementando, a seguir entendiendo. A veces la respuesta es volver a lo básico, que sería el arrepentimiento de los pecados, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Así que si eres una persona que no sabe mucho y apenas estás entrando en este mundo del Señor, de acercarte al Señor, de conocerlo, de dejar que te ame, de entregarte completamente a Él, esto es los cimientos que debes cumplir. Tienes que desarrollar una fe tremenda en Él, una fe poderosísima, porque con un granito de mostaza puedes mover montañas. Un granito, imagínate. Y el arrepentimiento de los pecados, que muchas veces ni siquiera nos arrepentimos por las cosas malas que hacemos. Y para meterse en este mundo, para acercarse al Señor y seguir su palabra, primero tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que hacemos o que hemos hecho. Porque el arrepentimiento es el único camino para obtener el perdón de Dios. Les sigo leyendo. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautizos, de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Esto nos vuelve a repetir. Aquí dice, ¿qué quiere referirse a la imposición de las manos? Las personas que son elegidas por Dios, las personas que Dios le da autoridad para hacer cosas,
como curar, usa la imposición de manos para transmitir poder, autoridad, para sanar también. Son cosas que nosotros no podemos comprender y que comprenderemos solo si el Señor nos permite entenderlo. Como dice aquí, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. No tenemos que esforzarnos porque no podemos ir en contra de lo que dice el Señor, de lo que hace el Señor con nosotros. Porque ¿quién sabe más? ¿Nosotros o el Señor? Obviamente que Dios. Así que tenemos que, si no podemos entender algo, si no podemos avanzar en nuestro entendimiento hacia el mundo de Dios, del reino de los cielos, no tenemos por qué esforzarnos, por qué frustrarnos, ni mucho menos rendirnos. Tenemos que simplemente tener paciencia y a veces volver a los cimientos. Porque a lo mejor no entiendas bien las palabras de Dios, las palabras de la Biblia, porque no tienes una fe buena, o no te arrepientes por las acciones malas que has cometido. ¿Entienden lo que digo? Y me gusta mucho la Biblia, estudiar la palabra, porque en realidad esto tiene mucha más respuesta de la que aquí aparece. Tiene mucha más sabiduría, más respuesta, más conocimiento del que pueden ver simplemente leyendo. Cuando analizas la palabra te das cuenta de que hay respuestas no solo bíblicas. Te dan respuestas a todas las cosas que pasan en la vida, todas las respuestas. Es como el ejemplo que dieron aquí, que si no entendemos los temas complicados del reino de los cielos, como es la imposición de manos, los bautismos y esas otras cosas, la resurrección de los muertos, si nosotros no entendemos eso, a veces es mejor volver hacia atrás, volver hacia las bases. Como el ejemplo que di de cuando estás aprendiendo a bailar. A veces es mejor volver a los básicos porque aprendiendo y reforzando los básicos puedes mejorar tu forma de bailar, tu forma de entender. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice esto? Hay gente que se acercan al Señor y Dios dice que es imposible que esas personas se arrepientan. Esas personas que se acercan al Señor, que gocen de las cosas que el Señor les brinda y se arrepientan de eso. O sea, se vayan del lado del Señor después de haber gozado de esas cosas. Es imposible que se arrepientan de volver de nuevo hacia el Señor, ¿entienden? En mi opinión, yo no he conocido ni una persona que se haya acercado a Dios y de repente se haya alejado. Un acercamiento verdadero. No simplemente ir a la misa, escuchar la palabra y ya, no. O leer una palabra en tu casa y ya. Se trata de un acercamiento de verdad. No he conocido ni una persona que se haya acercado verdaderamente al Señor y se aleje de Él. Porque es que cuando, más adelante lo dice, déjenme seguir leyendo. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, que saborearon la bondad de la palabra de Dios. El Señor nos ayuda con su palabra, nos regala sabiduría, entendimiento, respuestas, conocimiento, nos prepara, nos moldea. Su palabra es tan perfecta que en ella se encuentran todas las respuestas que necesitamos.
Entonces, no tenemos que esforzarnos por entender esos temas que no podemos entender, esos temas profundos. Centrémonos mejor en hacer las cosas que nosotros entendamos, en volver a las bases y reforzar esa fe y en tener arrepentimiento por nuestras malas acciones. Y a veces es mejor volver a las bases para reforzar los cimientos. Y la última cosa que les voy a detallar es qué se entiende por el poder del mundo venidero. En el último versículo, versículo 5, que saborean la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. La bondad de la palabra de Dios es todo lo que Dios nos transmite mediante su palabra. Nos transmite consuelo, amor, claridad, sabiduría, enseñanza. Nos transmite muchísimas cosas. Esa es la bondad de la palabra. Y nos permite gozar, saborear el poder del mundo venidero. Dios hizo una promesa con sus siervos. Él prometió que a todas esas personas fieles hacia Él, que sigan su palabra, que la obedezcan, que vivan para darle a los demás y tratar con amor a todos los seres del planeta, en seguir sus palabras, sus mandamientos, en no pecar, en no buscar el camino fácil ni malo, ni el camino malo. Tenemos que recordar que el camino hacia el pecado es muy fácil, tentarnos es muy fácil, caer en el pecado es muy fácil, resistir a eso es difícil, pero ese es el camino a Dios, es la puerta angosta por la que tenemos que entrar, porque esa puerta es la única que nos va a conceder la salvación. Entonces, el Señor hizo una promesa diciendo que todo aquel que viva siguiendo su palabra, sus enseñanzas, que cumpla con sus mandamientos, va a heredar el nuevo mundo, un mundo mejor, un mundo que la maldad no existe, el rencor no existe, el egoísmo no existe, un mundo mucho mejor donde Dios por fin haya sacado todas esas personas que no se moldean a su ley, a sus mandamientos, a sus reglas, y deja solamente esas personas que lo siguen a Él, lo siguen en fe, en amor, en bondad, lo siguen genuinamente, con una entrega genuina. Así que eso fue todo por este día. Espero que reflexionen mucho y hayan aprendido algo.